Sean todos muy bienvenidos al video de nombres conocidos de diferentes partes de Latinoamérica. Un gusto estar con ustedes nuevamente. El día de hoy me acompaña María Clara Ruibal, Customer Solution Specialist en Floxu. Y a los que no me conocen, yo soy Micaela Suárez, Chief Revenue Officer. La idea de la masterclass de hoy es poder hablar de cómo podemos potenciar la automatización de procesos con conectores no-code. Seguramente muchos de ustedes ya han estado en masterclass previas o algunos webinars en los cuales vimos desde la teoría del BPM, el por qué es importante implementar un BPM, integraciones, la hiperautomatización, RPA. Hemos ido por diferentes temáticas y el día de hoy queremos justamente poder charlar un poco con ustedes de por qué es tan importante, por qué es clave para el éxito las diferentes plataformas o software, no code, low code, hablar de la importancia de estas soluciones, el impacto que tienen las organizaciones, qué implican estas integraciones o los tipos de integraciones que podemos encontrar en las diferentes soluciones de BPM, y después ir directamente a 3 ejemplos prácticos que trajo Clara para compartir con todos nosotros, que ahí justamente la idea y el tema central de esta masterclass es poder ver en la práctica cómo poder usar estos conectores no code y poder integrar diferentes plataformas, el BPM con otro software de una manera muy sencilla. Y como siempre, al final tendremos unos 10 minutitos, quizás un poco más, para leer sus preguntas que pueden ir escribiendo en el chat y darles respuesta a las que nos dé el tiempo, y si no, con gusto, como siempre, podemos hacerlo una vez finalizada la masterclass. Ahora, muy bien, para arrancar un poco, quería arrancar con un poco de historia de cuándo surge esta terminología de no code, low code, y respondiendo a qué necesidad. Más o menos en los 2000 se empieza a hablar del desarrollo sin código o de bajo código, y el por qué o el por qué surge esa motivación fue más que nada por la dependencia o los tiempos que llevaba el desarrollo tradicional y a su vez la dependencia del equipo de TI. Entonces, diferentes personas dentro de las organizaciones empezaron a ver y decir, bueno, ok, yo no puedo tener una dependencia tan alta de ciertos equipos y también del tiempo que llevaba el desarrollar tradicionalmente un software o una integración, etcétera. Entonces ahí se empieza por los 2000 a trabajar en esta área. Obviamente después, más sobre el 2014, 2015, empiezan a surgir las primeras plataformas low code o no code, y ya hoy creo que es un término que todos conocemos, utilizamos, y si vemos ya sea cualquier vertical de software, encontramos muchas soluciones no code, low code. Y un poco ya les comentaba, bueno, el por qué elegirlas, y bueno, y más allá de que hoy en día hay muchos VPMs low code, no code, Floxu es uno de ellos. Básicamente, aquí les traje 4 puntos, pero obviamente hay muchos más. El primero es la no dependencia de TI. Y esto no lo digo digamos, como algo negativo, sino que hoy en día hay muchos temas centrales que los equipos de TI tienen que estar constantemente trabajando en las organizaciones, desde los ciberataques, el mantener cierto software, estar buscando otros tipos de software core de las organizaciones. Entonces, también tenemos a los equipos de negocio que están con necesidades operativas de poder, en este caso, optimizar sus procesos, tener más agilidad dentro de las diferentes áreas, y obviamente el poder contar con soluciones no code, low code que haga que empoderen a estas personas de los diferentes sectores de las organizaciones es algo muy importante para poder no retrasar ninguno de los proyectos, digamos, de los equipos. Entonces, ese punto es súper importante, el no depender de TI o de conocimientos técnicos, ¿sí? Que ahora vamos a ver más adelante el término de ciudadanos desarrolladores. También para acelerar la innovación y la transformación digital, en esto que decía de justamente poder avanzar con los proyectos y no quedar detrás a la espera o en cola de
obviamente de una capacidad finita que tienen las organizaciones hoy a nivel de TI o de desarrollo, ser ágiles con estos cambios desde la implementación, con lo anterior que les decía, pero una vez se implementa, que lo vamos a ver más adelante, es algo muy importante el tener cierta agilidad para poder tomar feedback de los diferentes usuarios que hacen parte de o que utilizan la plataforma, o mismo cambios que se van dando, los diferentes procesos, porque las organizaciones cambian muy rápido actualmente, y poder aplicar esos cambios. Entonces, al utilizar plataformas en no-code, low-code, eso es muy fácil de realizar. En cambio, si estamos utilizando una plataforma tradicional, quizás no, tenemos que esperar mucho, digamos, va a depender del cambio, digamos, cuánto es ese mucho, pero vamos a tener una dependencia, número uno, y número dos, vamos a tener que esperar a que se inicie ese desarrollo y después a que se ejecute y bueno, después sí revisarlo y si no hay cambios, si hay cambios, todo puede ser aún más lento. Y por último, y no menos importante, la reducción de costos. Por todo esto que les decía anteriormente, vamos a encontrar al utilizar plataformas no-code, low-code en general, ¿sí? Más allá de lo que es en el BPM, una optimización de costos per se porque se reducen los tiempos de implementación, no hay quizás costos de mantenimiento o de actualizaciones, eso que les decía de lo que sería la implementación, el desarrollo también sería algo que se optimiza. Entonces, en fin, son muchos los beneficios. Aquí les traigo solamente estos cuatro, pero podríamos estar hablando mucho más tiempo del tema. Y ahora bien, llevándole un poco a la temática por la que estamos acá, que sería, bueno, esto de low code, no code en BPM. Fluxus es uno de los BPMs no code que existen en el mercado. Obviamente los ejemplos prácticos que traemos es utilizando Fluxus, pero en sí, ¿qué entendemos que tiene que tener una herramienta BPM para que, digamos, sea un éxito la implementación en una organización en el marco de donde estamos, ¿no? En el 2024, como sabemos que avanzan las organizaciones con sus necesidades, cómo cambia el mercado constantemente y esa agilidad que tenemos que tener para no quedarnos atrás en el mercado, seguir siendo competitivos, eso es algo súper importante al día de hoy. Entonces, bueno, para eso las organizaciones, y no voy a entrar aquí en todos los beneficios de un BPM, porque si no también tendríamos que hacer una masterclass solamente para charlar de eso. Pueden ver algunas previas que estuvimos obviamente con esta temática. Pero lo importante aquí es que para que una herramienta BPM sea exitosa la implementación dentro de una organización, tiene que ser intuitiva y accesible para los usuarios, ¿sí? Potente para modelar escenarios y rápida de configuración. Entonces, todo esto lo tenemos con la tecnología Low Code, No Code. Obviamente hay otras cosas detrás de que para que se dé todo eso, pero es clave que la tecnología que esté detrás, la plataforma, sea low code, no code, ¿sí? Y todo lo que ya les comentaba de cómo se optimizan los tiempos de implementación y después de mejora continua. Y un poco las razones que ya lo venimos charlando, ¿no? De poder implementar de por qué implementar una plataforma que sea no code y no quizás eh, alguna que no lo sea. En sí, por esto que yo les decía, bueno, hoy, ¿dónde estamos situados? Bueno, estamos situados en un escenario de constante cambio. Entonces, primero que nada, es muy importante el poder implementar una plataforma que te dé las capacidades para poder escalar rápidamente, ¿sí? Ya sea porque la empresa crece, se va a un mercado nuevo, lo que sea, tenemos que tener la capacidad de poder diseñar e implementar procesos rápidamente y eso que no perder, digamos, eh, negocios, por decirlo de alguna manera, o que la empresa crezca, o los equipos, lo que sea, porque el software no va con ustedes, ¿sí? La idea es que tener una plataforma que sea, digamos, un buen amigo y que permita esa escalabilidad cuando se necesite. También, obviamente, que les permita ahorrar costos y tiempo, y ahí voy a un paso más, quizás también a aumentar las ganancias de la organización
cuando hablamos de procesos que generan ganancias, ¿sí? Por ejemplo, vamos a dar un caso práctico, si tenemos una empresa financiera que otorga préstamos, si podemos reducir el tiempo en el que evalúa ese otorgamiento de préstamos y da los préstamos, obviamente con un supuesto de que tenemos una demanda mayor a lo que hoy podemos aprobar por los tiempos que tenemos, si implementamos un BPM y se reduce el tiempo quizás de otorgamiento entre un 40 y un 50%, se puede proyectar que voy a poder dar una mejor respuesta a mis potenciales clientes, por ende voy a ser más competitivo porque seguramente voy a estar mejor posicionado que mis competidores en ese punto y voy a tener mayores ganancias porque quizás antes aprobaba 50 préstamos al mes y ahora voy a poder aprobar 90, ¿sí? Y entonces ahí hay que hacer, no es solamente pensar en la optimización de los costos, sino que también las futuro incremento de ganancias que se pueden dar. Y por último, y no menos importante también, la adaptación a los cambios, esto que venimos hablando, de cómo cambia el mundo al día de hoy, el mercado, y quizás si no tenemos una herramienta que nos acompañe, podemos quedar atrás y un competidor puede sí tener una herramienta o, bueno, obviamente, no solo la herramienta, ¿no? Hay un conjunto de cosas en las organizaciones que se necesita para poder adaptarse a los cambios rápidamente que no van a estar, entonces quizás un competidor sí lo tenga y nos gane en esos cambios que se van dando en el mercado. También un término que queremos traerles, que hemos comentado ya en algunas otras masterclasses, es el término de ciudadanos desarrolladores, que va muy de la mano con esto del low code, no code. Y aquí tenemos la definición de Gartner, que cómo los define, son personas, no cargos o roles, que reportan que no reportan, perdón, o dependen del Departamento de Tecnologías de Información y Comunicaciones, ¿sí? Básicamente son personas de otros departamentos diferentes al equipo de TI, ¿sí? Que justamente se ponen la camiseta y dicen, bueno, quiero implementar, por ejemplo, en este caso, un software de BPM. Pero para que estos ciudadanos desarrolladores cumplan su deber, ¿sí? Por decirlo de alguna manera, qué características tienen que tener, eh, está claro de que no tienen que tener conocimiento de programación para desarrollar, ni de tecnología en general. Obviamente que si tienen algo es un plus, pero no es algo que sea un requisito, justamente. La idea es que puedan utilizar estas soluciones no code, low code, pero sí es necesario que tengan cuatro características muy importantes. El primero, que puedan entender el negocio en el que están situados, ¿sí? Poder entender cómo funciona el proceso o los procesos que quieren automatizar, que conozcan las etapas que tienen, las tareas, los dueños, etcétera, para poder tener el input para poder darle paso al diseño y la implementación de la solución. ¿Sí? También, seguramente, y justamente por lo que estamos hablando del tema, van a utilizar herramientas que ya estén en la nube, ¿sí? Que sean de bajo código o sin código. Y aquí la agilidad es clave. Todo esto que veníamos diciendo de por qué justamente se da esta necesidad y por qué surge todo lo que es este mundo de soluciones low code, no code. Y una tarea súper importante que tienen estas personas, ciudadanos desarrolladores, es evangelizar la solución a la interna y poder tener una buena comunicación con los diferentes stakeholders, que pueden ser sus compañeros, sus jefes o mismo el equipo de TI, de poder comentar los beneficios de implementar en este caso un BPM de bajo código y también luchar, por decirlo de alguna manera, o convencer a los detractores, que en este caso sería como el status quo, que es de los mayores competidores que tenemos a la hora de implementar un proyecto de BPM, para que por lo menos no se opongan. Y si están a favor, mucho mejor, pero es una de las tareas centrales de estos ciudadanos desarrolladores cuando van a implementar un proyecto de BPM, o les diría que me atrevo a decir que cualquier proyecto. Y por último, también lo que tenemos es digamos, la tarea de poder estar en la mejora continua de estos proyectos. Por un lado, porque sabemos que
Obviamente siempre se van a ir optimizando los procesos a medida que los vamos utilizando, vamos a poder medir los procesos y con eso información clave vamos a tener para poder mejorar los procesos a futuro. Eso es siempre muy importante. También con esto de que van cambiando las necesidades del negocio, entonces también vamos a ir ajustando los procesos y no perder de vista, bueno, por qué se hizo la implementación y cuáles eran los objetivos y ir midiendo cómo estamos versus eh, la premisa con la que hicimos la implementación del BPM. Ahora bien, la idea es que Clara pase a contarles un poco de las diferentes formas que tenemos para integrarnos hoy en un BPM y poder ya dar paso a los ejemplos. Bueno, sí, justamente Mica, como decías, hoy en día la mayoría de las organizaciones utilizan todo tipo de herramientas, como pueden ser CRMs, RPs, BPMs, ni que hablar, o gestores documentales. Y lograr una interconexión y una integración entre estos permite, ni que hablar, que una sincronización de los datos y, como comentabas, una mejora de la eficiencia operativa. Es por eso que Floxu tiene o posee cuatro maneras diferentes de integrarse con servicios externos. En primer lugar, Floxu cuenta con una API REST robusta que permite conectarte con otros servicios REST, ya sea CRMs, ERPs, y realizar todo tipo de acciones, incluso sin necesidad de tener conocimientos técnicos muy específicos o conocimientos de programación. Además, Floxu cuenta con lo que son los webhooks que permiten conectarse o enviar notificaciones a otros servicios en tiempo real cuando sucede algún evento específico en Floxu. En tercer lugar, tenemos lo que llamamos los conectores nativos. Por ejemplo, uno de los conectores nativos que tiene Floxu es el Power Connector, que como bien su nombre lo dice, es un conector que nos permite enviar la información de los procesos y de los formularios de Floxu a herramientas de BI para allí analizarlos, realizar reportes y medirlos y poder llegar justamente a lo que comentaba Micaela de una mejora continua. Y por último, tenemos lo que son los conectores no-code. Los conectores no-code son herramientas como pueden ser Zapier o Make, que hacen y juegan el rol de intermediario entre Floxu y los sistemas externos con los que nos queremos conectar. Estos conectores permiten potenciar la integración de Floxu y llegar a un montón de nuevos sistemas y realizar un montón de nuevas acciones. Incluso en nuestra landing, en la página de Floxu, que ahora van a estar compartiendo el link en el chat, pueden ver en la sección de integraciones la cantidad de aplicaciones y de servicios con los que se puede conectar Floxu, tanto de manera nativa con su API REST y también mediante estos conectores no-code. Estamos hablando de, por ejemplo, todo lo que son los programas de la suite de Google, como puede ser Google Sheet, Google Drive, otro tipo de gestores documentales también, como pueden ser OneDrive o SharePoint, aplicaciones también incluso como WhatsApp, bueno, CRMs como HubSpot, todo tipo de aplicaciones e incluso realizar todo tipo de acciones. La idea un poco hoy es mostrarles tres diferentes casos de uso que creamos con Floxu. El primero es una integración entre Floxu y un gestor de firma electrónica mediante Zapier. En este caso nosotros elegimos DocuSign. El segundo caso es una integración también mediante Zapier entre Floxu y un gestor documental, en este caso Google Drive, pero como les comentaba antes, podría ser otro gestor como SharePoint o OneDrive o el que usen en su organización. Y por último, vamos a mostrarles una integración nativa, o sea, no mediante Zapier, sino que una integración directamente desde la API REST de Floxu, con lo que es un poco el furor de momento, que es la inteligencia artificial y ChatGPT. Así que, si les parece, Mica, les comparto pantalla. Entonces, en primer lugar, vamos a ver esta integración con un gestor de firma electrónica que, como les comentaba antes, decidimos hacerlo con DocuSign, pero obviamente podría ser otro mediante Zapier. Para esto lo que nosotras modelamos es un primer proceso de apertura de cuenta, supongamos un proceso de apertura de cuenta bancaria. Obviamente este proceso, como lo están viendo, es súper simple y lo realizamos así para que la prueba pueda ser más ágil y para que nos dé el tiempo también de mostrarle las tres integraciones, pero sepan que esto se puede personalizar totalmente, se pueden agregar todas las tareas que deseen, las notificaciones, lo mismo con el formulario, agregar nuevos campos de formulario para personalizar más el proceso y que se parezca
a lo que sucede en la realidad de su organización. Entonces, les cuento un poco cómo es este proceso. En primer lugar, la idea del proceso es que inicie cuando un cliente completa un formulario inicial de apertura de cuenta. Entonces, ahora luego les voy a mostrar el formulario, pero básicamente se le pide cierta información y se le pide que adjunte algunos documentos. Toda esta información va a pasar a una revisión inicial, o sea, esta primera tarea, que va a estar asignada a un usuario de la plataforma de Floxu, quien debe revisar esta información y tiene la opción de tomar tres diferentes decisiones. En este caso, yo elegí estas tres decisiones, que es solicitar información extra, aprobar solicitud o rechazar solicitud. Pero esto es totalmente personalizable. Por ejemplo, si yo quisiera agregar una nueva decisión, lo único que hago es escribir y darle Enter, y esto se va a visualizar como un nuevo botón en mi tarea de usuario, que una vez que hagamos la prueba les va a quedar mucho más claro. Entonces, dependiendo de la decisión que tome esta persona encargada de la revisión, es hacia dónde va a ir el flujo. Por ejemplo, si decide que desea solicitar información extra, entonces el flujo se va a dirigir hacia esta tarea de solicitar información extra en la que justo nos es realmente muy útil la funcionalidad de Floxu de interactuar con externos. Porque Floxu no solo permite interactuar con, obviamente, los usuarios internos de Floxu que tienen sus credenciales, sino que también con usuarios externos, como en este caso sería el cliente. Muchas veces pasa que, por ejemplo, el cliente completa información equivocada o se equivoca de documento o se le quiere consultar alguna información extra y esta interacción con externos nos permite eso y permite que los usuarios externos puedan agregar información a la instancia de Floxu sin necesidad de ir a otra aplicación y de abrir un nuevo sistema. Luego, también puede ser que rechace la solicitud, que la revise y diga, no, no cumple con los requisitos para crear una cuenta, entonces la voy a rechazar. De ser así, el flujo va a venir para acá abajo y se le va a enviar una notificación automática notificando el rechazo de la apertura de cuenta. En este caso es un mail, como les decía, sumamente simple, pero esto se podría personalizar totalmente. Los correos de Floxu no solo que se puede personalizar el contenido agregando, por ejemplo, los campos del formulario, como ven acá, o sea, esto que dice nombre completo con un fondo como un poco gris, va a estar la información del formulario de Floxu, lo que permite que estos correos sean dinámicos. Pero además, a nivel de la visual, mediante HTML, se puede personalizar lo que sea que vea el cliente cuando le llega el correo. Se puede agregar, por ejemplo, el logo de la empresa, no sé, alguna tabla, alguna imagen o lo que sea que ustedes quieran para mantener, por ejemplo, esa imagen de marca. Y por último, también en los correos se puede personalizar la bandeja desde la que se envían los correos utilizando el SMTP. Y el último camino que tenemos es el de la aprobación. En este caso, también se le notifica al solicitante que, bueno, se aprobó su solicitud y acá es que tenemos la integración con Zapier. A nivel de Floxu, la integración, esta cajita que ven acá, es simplemente hacer esto, elegir Zapier y listo. A nivel de Floxu no hay que hacer más nada que eso. Después les voy a pasar a mostrar cómo se hace la configuración en Zapier, que igualmente es súper simple. Pero a nivel de Floxu es simplemente hacer eso. Entonces, ¿qué es lo que nos va a permitir esta integración? Esta integración va a permitir enviar información del formulario de Floxu a una plantilla que yo creé en este gestor de firma electrónica, en este caso DocuSign, para que se complete automáticamente y para que además esta plantilla se le envíe al solicitante para que la firme. Entonces, voy a pasar a mostrarles un poco el formulario, después vamos a ver un poco en Zapier cómo se configura y después en DocuSign lo que es la plantilla y después hacemos una prueba. A nivel de formulario, como les comentaba, son algunos campos básicos de información de la persona que solicita, el nombre, el correo, el teléfono, bueno, datos que se necesitan para revisar esta solicitud, que obviamente sepan que se puede personalizar, que se puede poner todo tipo de campos. Incluso yo agregué, por ejemplo, 3 archivos adjuntos, como documento de identidad, comprobante de domicilio, constancia de ingresos, pero se podrían agregar todos los que quisieran. Y luego tenemos una sección también para que la persona que está realizando la revisión inicial pueda dejar ciertos comentarios.
Una cosa que cabe aclarar es que yo ahora estoy viendo la visión de modelador de Floxu. Es por eso que vemos un formulario único con todos los campos. Pero configurar la visibilidad de estos campos es muy sencilla. ¿Qué quiero decir por visibilidad? Que, por ejemplo, yo acá tengo las diferentes tareas y puedo seleccionar cuáles son los campos que quiero que se vean en qué tarea. Entonces, yo en la primera tarea, que es la que el cliente va a completar el formulario inicial, quiero que se vean, que él pueda editar los campos de nombre, de correo, bueno, todo lo que tiene que completar. Pero los campos de revisión y de comentarios sobre revisión no quiero que los vea, entonces lo pongo como oculto. Y es así como podemos ir personalizando el formulario para que se vea solamente lo que se tiene que ver y que las personas completen la información que les corresponde. Entonces, esto es un poco la configuración a nivel de Floxu. Ahora, si les parece, les voy a mostrar en Zapier que lo único que hace es conectarme esa cajita que yo agregué en el flujo con este SAP. O sea, yo le estoy diciendo que cuando el flujo pase por esa cajita de integración, entonces que me dispare este SAP. Eso es lo que hace este paso y es muy simple de configurar. Obviamente, bueno, configuramos el trigger, que es como este disparador, que quiero que este SAP se dispare por una invocación desde Floxu. Lo conecto con mi cuenta de Floxu, lo conecto con el proceso, que en este caso es el proceso de solicitud de firma, y hago el test y veo que me trae efectivamente todos los datos de la instancia de Floxu. Y luego el último paso, que ya es del lado de DocuSign, en el que yo le voy a decir a DocuSign, bueno, quiero que mandes este template para que se firme y le voy a decir cómo quiero que lo configure. Entonces, primero, bueno, obviamente de app elegimos a DocuSign. El evento que queremos crear es que se cree un nuevo pedido de firma, lo conecto con mi cuenta de DocuSign. Luego le digo, quiero que envíes este template que ahora se los voy a pasar a mostrar en DocuSign, es un template súper sencillo que creamos a modo de ejemplo de formulario. Le digo qué es lo que quiero que sea el asunto del correo. Esto se podría personalizar. Yo acá le dejé un texto estático como nuevo documento a firmar, pero podría, por ejemplo, si yo hago clic aquí en el más, ven que tengo toda la información de los campos de Floxu. Entonces podría tener un campo en Floxu que sea asunto del correo e ir personalizando el correo dependiendo de las necesidades. Después tenemos el cuerpo de correo, que en este caso lo dejé vacío. Estos dos campos que me van a decir a quién quiero que le llegue el documento para firmar, que obviamente esto va a ser dinámico, porque acá lo que yo tengo es la información del campo de Floxu. Entonces, dependiendo de quién es el solicitante, a quién se le va a mandar la información o el documento para que firme. Y por último tenemos el rol, que este rol es un rol creado también en DocuSign, porque DocuSign nos pide que creemos con cada plantilla el rol del firmante, o sea, de la persona que va a firmar. Y todo lo que viene después es que yo le estoy diciendo a Zapier qué campos de la plantilla en DocuSign quiero que se completen con qué información del formulario de Floxu. O sea, los estoy mapeando. Esto es tan fácil como cliquear acá en el más y elegir el campo. O sea, yo acá le dije que en el campo de correo quiero que se complete el correo, en el nombre quiero que se complete el nombre. Bueno, lo mismo con el número de teléfono, el tipo de cuenta, la fecha de nacimiento y así con todos los datos. Después seguimos y testeamos y esto es todo lo que hay que hacer para configurar este SAP. Ahora les voy a mostrar la plantilla. Vamos a decirle seguir trabajando. Ahí está. Este es el formulario que nosotros creamos a modo de ejemplo, un formulario muy sencillo en DocuSign, que es lo que le llamamos la plantilla, y donde, como pueden ver, tenemos los diferentes campos, y es acá en estos campos donde yo quiero donde yo le voy a estar diciendo a Zapier que quiero que se complete la información de Flux. Entonces, todo esto se va a completar automáticamente y lo único que va a tener que hacer el solicitante es firmar. Así que si les parece, vamos a hacer una prueba. Vamos a iniciar el proceso. El proceso, vamos a buscarlo, de apertura de cuenta. Perfecto. Entonces yo ingreso, completo mi información, mi nombre, mi correo. Bueno, vamos a poner cualquier número de teléfono.
mi dirección, mi número de identificación, que bueno, en este caso sería, por ejemplo, la cédula uruguaya, la fecha de nacimiento, que acá gracias al campo de tipo fecha es muy fácil de buscar. Yo voy para atrás así y ya estoy en mi fecha de nacimiento. Ahí está. El tipo de cuenta, en este caso tenemos un campo de tipo combo con los diferentes tipos. Esto lo configuramos nosotros, pero imagínense que podría estar conectado con alguna base de datos de los tipos de cuenta o podría personalizarse de la manera que quieras. Elijo una cuenta de ahorro. Vamos a cargar diferentes archivos. Bien, el comprobante de domicilio. Vamos a cargarles archivos cualquiera. Ahí está. Bien. Entonces, ahora cuando yo le dé enviar, este va a pasar a la tarea de revisión inicial, que era esa tarea en la que la persona, el usuario de Floxu, el encargado de la revisión, va a realizar la información. Obviamente a mí me están llegando todas las tareas porque yo así lo configuré para la prueba, pero esto le tendría que llegar a la persona encargada de la revisión, a cual se le asigna la tarea, ¿no? Entonces, si yo entro a la tarea de revisión, ven que puedo ver los campos como solo lectura, porque así configuré su visibilidad, o sea, no los puedo modificar. Y tengo acá el campo de revisión, que si se fijan antes, en la primera tarea, o sea, en el inicio del proceso, no aparecía. En este caso, vamos a decirle que se aprueba la solicitud para poder mostrarles la integración. Entonces, si yo le doy aprobada, acá como ven, es que tengo los tres botones que yo configuré, que son totalmente personalizables, y si yo le doy clic a aprobar solicitud, ahora a mi correo me va a llegar un correo, primero una notificación automática de Floxu, indicando que mi solicitud se aprobó, que ahora se los voy a compartir. Ahí está. Este es el correo que me llegó, su solicitud de apertura de cuenta ha sido aprobada, le solicitamos que por favor firme los documentos. Esto es lo que les comentaba, que puede ser totalmente personalizable, incluso la visual, la bandeja desde la que se envía, todo. Y a la vez también me llegó a mi correo una solicitud de firma. Entonces, les voy a compartir. Acá como ven, me llega que María Clara Ruibal, porque es mi cuenta de DocuSign, a través de DocuSign me pide que revise este documento y lo firme. Entonces, si yo le doy clic a revisar documento, lo que se me abre es justamente la plantilla que nosotros estábamos viendo en DocuSign con toda la información que yo completé en el formulario, completa automáticamente. Entonces ven que está mi nombre, el teléfono que yo ingresé, mi correo, etcétera, etcétera, y lo único que yo tengo que hacer es darle a firmar. Entonces firmamos, le damos a finalizar y ahora le decimos que no, y ahora incluso a mi correo me va a llegar un correo con el archivo adjunto ya completamente completado, digamos, valga la redundancia. Entonces, a mí lo que me llega es esto, y si yo pongo ver documento completado, me va a abrir el documento con toda la información ya completa y mi firma. Así que esta es un poco esta primera integración que queríamos mostrarles. También que sepan que nuestro equipo está trabajando en realizar esta integración de manera nativa, la que va a salir este año, para que esto sea incluso más sencillo de lo que vieron, que ya de por sí es bastante sencillo de realizar, pero con la integración nativa va a poder ser muchísimo más sencillo. Así que esto es un poco esta primera integración. Vamos a pasar a mostrarles la segunda. La segunda integración, si recuerdan, es entre Floxu y un gestor documental. En este caso también elegimos Google Drive. Y para ejemplificar este caso, decidimos realizar un proceso de solicitud de préstamos. Entonces, a nivel de flujo, lo mismo, es un flujo súper simple para que la prueba pueda ser ágil y podamos probar todas las integraciones, pero sepan que se puede personalizar. El flujo inicia también cuando se ingresa una nueva solicitud de préstamo. Toda esa información, ahora les voy a mostrar el formulario, pero se completa cierta información y se cargan ciertos documentos como comprobante de domicilio, recibo de sueldo y otros documentos necesarios.
y toda esta información pasa a la tarea de revisar solicitud. Ahí funciona un poco igual que lo que vimos recién, la persona revisa la solicitud, le agregamos incluso un timer para que si en 3 días esta persona no revisó la solicitud, bueno, entonces que le llegue una notificación. Este es un timer no interruptivo, o sea que esta tarea no se va a interrumpir, sino que solamente en paralelo se le va a enviar una notificación, pero podría perfectamente también ser un timer interruptivo que cuando pasan 3 días, listo, no la revisaste en 3 días, bueno, entonces que se dirija a otra persona, al superior o la acción que sea que se tiene que tomar. Entonces esta persona tiene dos decisiones, puede tanto aprobar como rechazar, tenemos también las notificaciones automáticas y del lado de la aprobación tenemos una nueva tarea de emitir expediente de crédito. Una vez que se emite ese expediente, el proceso finaliza mediante una integración con Google Drive. Entonces, ¿cuál es la idea de esta integración? Como les comentaba, cuando un nuevo solicitante ingresa una solicitud para un préstamo, debe adjuntar ciertos documentos que son necesarios. Entonces, una vez que esta solicitud fue aprobada, la integración lo que nos permite es que automáticamente los documentos que están adjuntos en el formulario de Floxu se guarden en una carpeta que se va a crear, una nueva carpeta que se va a crear con el nombre del solicitante y queden guardados ahí en un zip todos los archivos juntos. Entonces, a nivel de configuración, es también muy sencilla esta integración. Lo único que hay que hacer es poner este correo de, este es, perdón, URL que lo sacamos de Zapier, que ahora cuando vayamos a Zapier se los voy a mostrar. Y simplemente los dos parámetros que yo quiero pasar es que como referencia el identificador de la instancia y como adjuntos yo le paso toda la instancia. Toda la instancia del proceso, ¿por qué? Porque tengo más de un documento. Entonces quiero que me guarde toda la instancia. Y después no hay que configurar nada más, es simplemente eso. A nivel de formulario, como les decía, bueno, tenemos los datos iniciales del solicitante, alguna observación y los 6 documentos, que en este caso son 6, podrían ser los que quisieran, que tiene que adjuntar este solicitante. Y por último, también un campo de revisión de la solicitud, como habíamos visto en el proceso anterior. Entonces, esto es un poco a nivel de Floxu lo que hay que realizar. Si vamos al SAP, vemos que no se asusten porque tenga un poco más de pasos, porque la realidad es que son pasos súper simples de configurar. Este primer paso es el que yo les comentaba que nos permite acceder a el link, como ven acá, el webhook, o sea, el link que me conecta la instancia de Floxu con este SAP. Después tenemos un segundo paso, que es lo que llamamos un GET, que toda esta información, esta URL, esta data, todo esto está en la API pública de Floxu. Es muy fácil, está muy claro explicado y allí te dice lo que tenés que configurar para un GET, está toda la información. Entonces, básicamente lo que yo le estoy diciendo acá es que quiero que tome la información de la instancia de Floxu, como ven en el test, me toma la información de todos los campos del formulario de Floxu. Y una última tarea del lado de Floxu, que es que como yo tengo varios archivos adjuntos, acá también toda esta información está en la API, le pido que me junte todos los archivos en un mismo zip. Entonces, como este paso lo que me devuelve es un URL donde van a estar todos los archivos adjuntos de la instancia juntos. Entonces, eso es solamente a nivel de Floxu. Después tenemos dos pasos también muy simples ya del lado de Google Drive, en el que se tiene que primero crear la carpeta, le digo con qué Drive se tiene que conectar, en este caso es mi Drive. Le digo en qué carpeta padre quiero que guarde estos documentos. Yo en este caso creé en mi Drive una carpeta de solicitudes de préstamo aprobadas y le digo cuál es el nombre que quiero que tenga esta carpeta. Yo en este caso le indiqué que quiero que el nombre sea la información que está en el campo nombre del formulario de Floxu, o sea, el nombre del solicitante. Pero esto también es muy fácil. Si quisiera que se llame de otra manera, tengo otro campo que se llama nombre carpeta y quiero que elegir de ahí, también se puede personalizar.
Y bueno, acá tenemos la prueba de que me crea la carpeta y el último paso, que es el de subir el archivo. También lo conecto con mi Drive, le digo en qué carpeta quiero que lo suba, le digo cuál es el archivo, que este es el URL que obtuvimos del paso 3, que si recuerdan nos devolvía un URL donde están todos los archivos juntos. Le digo cómo quiero que se llame el archivo. En este caso, bueno, yo elegí que se llame como el identificador de la instancia, pero esto se podría personalizar y listo. Entonces, lo que se obtiene como resultado de este proceso es, como ven acá, esta es la carpeta que yo les comentaba de solicitud de préstamo aprobadas que yo creé en mi Drive. Y como ven acá tengo dos carpetas, una de Micaela y una mía, que son justamente las instancias del proceso de Floxu. Si entramos, por ejemplo, a la de Micaela, vemos que tenemos el zip, que como vimos recién en Zapier, tiene el nombre de la instancia, porque fue la instancia número 6, y adentro tenemos todos los documentos que se adjuntaron en ese formulario. Esta es un poco esta segunda integración con un gestor documental, que recuerden que podría ser algún otro si en su organización utilizan otro. Esta integración podría también quizás complejizarse un poco más y utilizarse al principio del proceso para guardar todas las solicitudes, al final para guardar las aprobadas y en otro lado para guardar las rechazadas, para tener diferentes carpetas quizás con toda la información, si así se desea, y es muy útil cuando queremos involucrar a personas externas a la organización que necesitan ver estos documentos, por ejemplo. También un claro ejemplo de un proceso en el que esto es muy útil es un proceso de postulaciones. Si la persona que se postula tiene que adjuntar diferentes documentos, bueno, queremos que estos documentos se guarden en una carpeta de postulantes, o bueno, puede ser realmente muy útil. Y por último, les voy a mostrar la última integración, que es la que les comentaba, que es una integración nativa, o sea, que no utiliza Zapier ni ningún conector en el medio y es una integración con la inteligencia artificial. Entonces, para modelar este ejemplo, lo que nosotros creamos es un proceso también simple de gestión de incidentes. Entonces, ¿qué se entiende por gestión de incidentes? Bueno, muchas veces pasa en las organizaciones, en las empresas, que se van detectando diferentes incidentes que se deben tratar de diferentes equipos. Por ejemplo, si es un incidente de TI, un incidente de ciberseguridad, un incidente que tiene que trabajar el equipo de servicio al cliente, bueno, diferentes equipos que deben trabajar diferentes incidentes. Y para hacer esto de la manera más automática posible, es que tenemos esta integración con la inteligencia artificial. Entonces, ¿cuál es la idea de este proceso? La idea es que, por ejemplo, un empleado de la organización detecta un nuevo incidente, entonces inicia el proceso, completa el formulario, des- realiza una descripción del incidente, que ahora lo vamos a ver en el formulario y también vamos a hacer una prueba, y esta información de la descripción se va a mandar a ChatGPT bajo la orden de analiza el siguiente texto y clasifícalo entre un incidente de TI, incidente de ciberseguridad, incidente del equipo de servicio al cliente u otro, porque quizás hay algunos que no son tan fáciles de clasificar, entonces tenemos un lugar o una persona a la que le van también esos incidentes. Obviamente, estos son clasificaciones que elegí yo para ejemplificar, pero podría haber muchísimas más o podrían ser diferentes, eso se puede personalizar también totalmente. Entonces, la idea es que esta integración, cuando yo le mando a ChatGPT que realice eso, ChatGPT me va a devolver la respuesta y la respuesta va a ser qué tipo de incidente es. Entonces, a nivel de configuración, es muy sencilla de configurar esta integración y por eso también queríamos mostrarle una integración mediante la API para que vean que no es necesario tener muchos conocimientos de programación ni tecnológicos muy específicos. Esta URL es una URL que obtenemos de la API de OpenAI, que si tienen acceso a esta API está toda la documentación muy clara con ejemplos y te explica claramente qué es lo que hay que hacer. Y acá también te explica obviamente qué es lo que hay que ponerle en el body. Acá lo que le pasamos es, en primer lugar, la orden, por así decirlo, que le decimos, analice el siguiente texto y clasifícalo entre incidente de TI, incidente de ciberseguridad, incidente de atención al cliente u otro.
Y después lo que le pasamos también es el campo de descripción del incidente. O sea, que esto permite que sea dinámico, porque cada vez que se crea un nuevo incidente, le paso la información nueva de ese campo. Luego configuro la salida, que es que dónde quiero yo obtener esa respuesta del chat, que es en el campo que ahora les voy a mostrar en el formulario de tipo de incidente. Y luego, bueno, algunos encabezados que hay que configurar que también se explican muy claramente en la API. Entonces, la idea es que yo le mando a ChatGPT esa pregunta, él me devuelve el tipo de incidente. Tenemos acá una tarea oculta que es simplemente para esperar la respuesta del ChatGPT, que en realidad siempre es muy rápida, nunca se necesita estar en esta tarea, sino que es simplemente para que el sistema pueda recibir la tarea y leerla, la información y leerla. Y gracias al condicional de Floxu, lo que le podemos indicar es que cuando el campo tipo de incidente deje de ser vacío, o sea, cuando ChatGPT me devuelva una respuesta, entonces quiero que automáticamente el proceso siga. Y el proceso sigue y se dirige a esta compuerta que dependiendo de la información que está en el campo tipo de incidente, a quién le va a asignar la tarea. Entonces, si el tipo de incidente es igual a incidente de TI, entonces va a ir por el camino de equipo de TI. Y así con los demás equipos de ciberseguridad, de servicio al cliente u otro. Luego el proceso sigue, se resuelve el ticket, el equipo trabaja con ese incidente, se resuelve, se envía una revisión a la persona que completó ese incidente, como bueno, revisa esta respuesta a ver qué te parece, y esta persona tiene de nuevo dos decisiones, es por eso que ven acá de nuevo una compuerta, porque puede ser que quizás le parezca que el ticket no está resuelto y diga, no, no está resuelto, que vuelva. Y así permitimos también que haya un ida y vuelta. Entonces, si les parece, vamos a hacer una prueba de este proceso. Vamos a iniciar el proceso. Voy a dejar el flujo acá para que podamos ir viéndolo en paralelo. Elijo el proceso de gestión de incidentes. Y bueno, en este caso yo soy la persona que detectó un incidente y lo quiere consultar. Entonces, bueno, pongo mi nombre, mi correo, quizás también un campo del departamento al que pertenezco para después analizarlo en los reportes que tiene Floxu, que nos permite decir, bueno, cuántos incidentes se detectaron en el equipo comercial, en el equipo de recursos humanos, y así ir también analizando este proceso. Elijo, bueno, el departamento comercial. ¿Cuál es el título del incidente? Quizás para simplificar también esta gestión se le puede dar un título incidente, vamos a decirle problemas con la computadora. Y acá es que tenemos que describir el incidente. Vean que también lo que le agregamos es una pequeña descripción aquí abajo de lo que tiene que hacer esta persona. Esto se puede agregar en cualquiera de los campos para que la persona sepa lo que tiene que realizar y lo haga de la manera más completa posible. Entonces, en este caso le indicamos, por favor, describe el incidente de manera detallada, incluye información sobre qué ocurrió, cuándo y cómo se detectó el problema y cualquier otro dato relevante para que la descripción sea lo más clara posible. Entonces, vamos a ponerle un ejemplo bien simple de, por ejemplo, no me prende la computadora, que debería ser para el equipo de TI. Y si le mandamos, ahora es que creo una nueva instancia que es la 28 y ahora está, como ven, volvió la respuesta de ChatGPT y bueno, en este caso me devolvió que el texto se puede clasificar como un incidente de TI y es por eso que fue hacia el camino de otro, porque no cumple exactamente con la condición. Si yo tuviera, le puedo hacer otra prueba que dice, no sé, tengo un problema de ciberseguridad y bueno, ahí dependiendo de lo que entienda chat, hacia dónde va a ir. Entonces acá ya quedó automáticamente asignada la tarea a la persona que tiene que revisar el problema y así se puede trabajar con los tickets de una manera y con los incidentes de una manera mucho más rápida y automática. Obviamente esta integración con la inteligencia artificial podría servir para muchísimas otras cosas, porque como sabemos, la inteligencia artificial nos permite hacer mucho y nos es de gran ayuda muchas veces.
Podríamos, por ejemplo, pasarle textos para resumir, documentos para que analice. Bueno, se podría complejizar muchísimo más este tipo de integraciones con la inteligencia artificial. Así que bueno, estas fueron un poco las tres integraciones que teníamos previstas para mostrarles. Damos por cerrado en la masterclass, que ya estamos en hora y nos pueden contactar a través de las diferentes, por LinkedIn o mismo por los correos. Clara, agradecerte por todo el trabajo y la participación en la masterclass. La verdad que quedó todo súper bueno. Y agradecerles a ustedes que estuvieron con nosotros. Los estamos viendo en la próxima masterclass o el próximo webinar, que seguramente les va a llegar la invitación en breve.